Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo la hora en que vean esta clase. Espero que se encuentren bien, seminaristas, que hayan tenido una excelente semana. La verdad es que a mí se me ha ido bastante rápido el tiempo y ya estamos en la clase número 7. La verdad es que no sé en qué momento pasó tanto tiempo, que ya estamos en la clase número 7. La verdad es que es un gusto llegar hasta esta clase. Espero que ustedes hayan ido entendiendo algo de lo que se ha impartido en esta materia. También me gustaría felicitarlos por las tareas que me mandaron. La verdad es que hay algunos seminaristas que se ve que le han echado mucho empeño. Felicidades, sigan así. Y pues también en el examen pues se ve reflejado el cómo están avanzando. Y la verdad es que hay algunos que al principio sí estaban como un poquito bajos y la verdad se van componiendo, como dice otro profesor, no es cómo inicien, sino cómo terminen. Y ojalá que los que están subiendo se mantengan ahí. Y bueno, vamos pues a retomar un poquito lo que hemos visto en las clases pasadas. Espero que tengan su manual. Yo tengo el mío. Aparte, pues obviamente se lo estoy mostrando en la pantalla. Pero bueno, veamos lo que son las 5 claves para comprender más lo que es la teología bíblica. Veíamos que la teología debe ser cristiana. Es decir que pues sí, obviamente se base a lo que es Cristo. También veíamos que debe tener un enfoque histórico, que es más que nada, como les decía, esto lo ven en panorama bíblico o en historia. Y si no tienen todavía historia, lo van a ver más adelante. También vemos que debe ser un enfoque de unidad y diversidad, es decir, como les ponía el ejemplo de la cadena y los eslabones. Los eslabones son las diferentes materias o las diferentes libros de la Biblia, y la unidad es Cristo, es decir, todo nos va a llevar a Cristo. O las historias también que se muestran dentro de la Biblia, pues todas nos van a llevar a Cristo. Otro punto era los métodos de estudio, que eso igual hay una materia que son los métodos de estudio. Les comentaba que en los métodos que van a ver está el inductivo, el analítico y el crítico. Son los 3 principales métodos de estudio que nos van a ayudar a poder desglosar correctamente un versículo o un capítulo. Como les comentaba, hay algunos de los métodos que tenemos que leer de contexto a contexto. Bueno, ya les había explicado también que el contexto son los títulos en negritos, y también les decía que a veces que tenemos que leer un capítulo antes y un capítulo después para poder comprender por qué se dijo ese versículo, porque muchas de las veces usamos un versículo en descontexto, es decir, nosotros pensamos algo y usamos ese versículo para nuestra conveniencia y poder justificar nuestra idea. Y aquí no, aquí es al revés. Vamos a ver un versículo y nosotros vamos a poder estudiar ese versículo y poder dar una idea correcta y no errónea. Muchas de las iglesias, es lo que les decía, cometen ese pequeño error, que es decir lo que piensan y acomodar los versículos, y no al revés. Bueno, acomodamos la Biblia a nuestro modo, y no, tenemos que acomodarnos nosotros a la Biblia, no al revés. Y por último, lo que les decía de ser cristocéntricos, que es ver a Cristo desde el capítulo y versículo 1 del Génesis hasta el último capítulo y versículo de Apocalipsis. Y también les decía el ejemplo de que en el Antiguo Testamento, pues obviamente
no se menciona a Cristo como tal, pero sí se puede ver, se dificulta, pero sí se puede. Es lo que les ponía el ejemplo del bosque, que si hay un bosque con muchos árboles es muy difícil ver a alguien, pero en campo abierto pues rápidamente lo identificamos, lo vemos. Esto es lo que vamos a ver en el punto número 5, que debemos estar centrados en Cristo. Y bueno, ahora vamos en la clase número 7, y aquí vamos a ver lo que es la importancia y necesidad de la teología bíblica. Bien, vamos a leer un poquito. Y dice, la teología bíblica nos ayuda a ver el trama de esta historia de redención moviéndose de manera progresiva hacia el cumplimiento de la gran promesa, que sirve de hilo conductor a los pactos de Dios. ¿Y cuál es el principal pacto? Que es, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ay, perdón, aquí se me movió, pero bueno, ese era el punto. Que Dios quiere que seamos su pueblo y nosotros seamos su pueblo y Él nuestro Dios. Y aquí hay muchos versículos que podemos corroborar este pacto. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, que es Jeremías, capítulo 11, versículo 4. Ya me adelanté un poquito para ir más rápido. Aquí está. Dice el 4. Jeremías 11, 4. Este es el 4. Me puse en la versión, en la nueva traducción viviente. Si ustedes tienen Reina Valera, no pasa nada. El punto es el mismo. Igual les doy un tiempo para que lo busquen. Recuerden que debemos tener una libreta, el manual y una Biblia. La libreta para ir anotando los puntos importantes, que es parte del pase de lista, y la Biblia pues para ir corroborando algunas citas que se nos muestren. Bien, vamos a leer. Dice así, pues cuando lo saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una de las citas. Vamos a ver otra, que igual está anotada, que es Génesis 17, capítulo 17, versículo 7. Génesis 17, 7. Dice, yo confiaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Como podemos ver, ese es uno de los del principal pacto, que Él sea nuestro Dios y nosotros, pues, su pueblo. Vamos con otra cita para que veamos y corroboremos lo que estamos diciendo. Ahora vamos a ir a Éxodo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Ay, Dios, ya me pasé. Aquí. Dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Esto si lo traducimos a nuestros días, obviamente Egipto lo toman como algo que nos estaba oprimiendo o nuestro pecado, por decirlo así. Y entonces Dios nos está diciendo aquí que nos está librando de eso que nos oprimía, ¿no? En este caso habla de Egipto, que era el que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. En nuestros tiempos sería cualquier otra cosa que nos estuviese oprimiendo, alguna necesidad, algún problema. Dice que Dios pues nos está librando de esto y nosotros sabremos que Él es nuestro Dios. Entonces aquí podemos tener la confianza de que pues Él es el que nos está ayudando porque es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Bien, ya el último, bueno, si gustan leer los demás, ahí están las citas para que las lean y vamos por la última, ya nada más, para terminar de corroborar. Nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21,
verso 3. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Entonces, aquí vemos la promesa cumplida a través de Juan, que él es el que escribió Apocalipsis. Entonces, él ve que efectivamente se está cumpliendo el pacto que Dios prometió. Ya estará Dios entre su pueblo y su pueblo estará con él. Bien, esta es la importancia y necesidad de lo que es la teología bíblica. Ahora vamos a regresar. Aquí están, como les decía, las demás citas que nosotros podemos corroborar más adelante en casa. Si gustan, obviamente no es algo obligatorio, ¿verdad? Pero es para que veamos un poquito más de lo que va el tema. Bien, dice, cuando los apóstoles citaban el Antiguo Testamento desde la posición ventajosa del Nuevo, no solo veían a Cristo en las promesas mesiánicas. ¿A qué se refieren mesiánicas? A Moisés. Perdón, al Mesías. ¿Vale? Me confundí, perdón. Al Mesías. En las promesas mesiánicas, a través de los tipos y símbolos que abundan en la religión del antiguo pacto, sino que también miran hacia él como aquel que cumple y colma plenamente lo anunciado en el Antiguo Testamento. Aquí se refiere a que los apóstoles pues ya hablan de Cristo concretando todas las profecías que se decían en el Antiguo Testamento. Dice, los apóstoles aprendieron de Jesús que él sobrepasaba el misterio de los grandes líderes de Israel y que las instituciones del antiguo pacto encontraban en él su cumplimiento, lo que les digo. Por ejemplo, hay algunos judíos que en el Antiguo Testamento leían las promesas de que vendría un Salvador que pelearía por ellos y que los libraría, pero ellos estaban acostumbrados a tenerlo físicamente en cuestión de un guerrero. Por ejemplo, con Josué, por ejemplo, que él, cuando los metió a entrar a Canaán, pues él iba a pelear las batallas. Entonces, con Moisés, por ejemplo, también cuando los liberó de Egipto, él pues se puso frente a Faraón y ellos lo que esperaban era eso, que estuviese una persona que peleara físicamente contra aquellos que estaban oprimiendo al pueblo. No entendían esa parte, que él no venía a librarlos de una batalla física, sino espiritual. Por eso ellos siguen esperando a su Mesías. Siguen esperando a aquel hombre que venga y se levante en armas para pelear por ellos. Pero bueno, seguimos. Como bien señala Daniel Dorian, pastor y teólogo norteamericano, él es más grande que Abraham porque él es eterno. Sabemos que Abraham pues es el padre de la fe o el padre de las naciones, que así era el pacto, que iba a ser el padre de muchas naciones. Sin embargo, vemos que Cristo es más, porque no solo Cristo vino físicamente, sino él es eterno. Sabemos que pues él resucitó de entre los muertos y se elevó al cielo, y pues por eso mismo sabemos que es eterno. Sabemos también que su palabra es eterna. Y bueno, aquí como dice el teólogo, él es más grande que Abraham porque él es eterno. Y por ejemplo vemos en Juan 8, capítulo 8, versículos 53 y 58. Más grande que Jacob porque él es la escalera entre el cielo y la tierra. Y también vemos esta cita en Juan 1:51. Vamos a ir allá. Ay.
Perdón, ya me perdí. Ay, olvidé la cita. A Juan 8, 53, 58. Bueno, vamos a ver la de Juan 1, 51. Aquí está. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Ya ven? Aquí vemos que pues efectivamente es más grande que Jacob, porque Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Vemos que también es el único juez entre el hombre y Dios. Perdón que me vaya muy rápido, pero vamos está muy larga esta clase, entonces trataré de hacerla un poco más resumida. Igual acá hay otra cita, por si la quieren leer en casa. Dice, él sobrepasó a Moisés porque él inauguró el pacto. Él es el que inaugura el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que bueno, que ahora nosotros como gentiles, no como judíos. Antes vemos que los judíos eran los que tenían como el beneficio de tener pues a Dios como su Dios. Y nosotros no. Ahora vemos que pues él inaugura el pacto para que nosotros como gentiles podamos compartir ese mismo Dios. Vemos que pues Moisés pues nada más liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Perdón, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces nosotros, pues a nosotros nos está liberando ¿quién? Cristo. De gracia y verdad. Bueno, quizá, ay, no sé por qué se movió. Aquí dice, él sobrepasa a Moisés porque él inauguró el pacto de gracia y verdad y ofrece el verdadero pan del cielo. Aquí tenemos otra cita que corrobora esta información. Él sobrepasa a Salomón en sabiduría que trae a las naciones. Vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 42. Ay Dios, Mateo 12, perdón, verso 42. Aquí está. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escucharlo. Vemos también cuántos sermones dio Cristo antes de ser crucificado, y la verdad pues es que tenía más sabiduría que Salomón, obviamente. Pero como dice acá, se niegan a escucharlo. Y en la actualidad, ¿cuánta gente se niega a escuchar de Cristo? Y vemos que antes también pasaba lo mismo. Bien, vamos Él es más grande que el templo porque es la presencia misma de Dios. Y pues obviamente sabemos que es la presencia misma de Dios. Vemos cuando le preguntan que cómo es Dios y Él les dice, ¿cuánto tiempo han pasado conmigo? Y me siguen preguntando eso. O sea, prácticamente dicen, pues si yo soy Dios, ¿por qué me preguntan cómo es Él? Vamos a ver, miren, ahí mismo Mateo, nada más que es verso 6. Vamos abajito. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. O sea, se está refiriendo a Cristo. Bueno,
Vamos a regresar. Él es el sacerdote final que nos da acceso a Dios, lo que les decía, que bueno, Él es el que intercede entre el hombre y Dios. Aquí están algunas citas, luego por si quieren checarlas, por si quieren corroborar, que obviamente no se dice esto nada más porque se escucha bonito, sino porque hay un fundamento bíblico. Él es grande, él es el gran profeta. Sabemos que existieron muchos profetas. Está Daniel, está Isaac, está Jeremías, muchos profetas, pero el gran profeta, él es Cristo. Igual acá está. El gran rey, el juez final, la sabiduría de Dios. Por eso es más grande que Salomón en sabiduría. Vemos aquí que dice, aunque leer la Biblia con los ojos puestos en Jesús no suele ser una tarea sencilla, lo que les decía al principio. Es de gran importancia para el expositor de las Escrituras porque si perdemos, de vista a Cristo y el Evangelio, nos extraviamos en nuestras interpretaciones del texto bíblico, lo que les decía. Muchas veces tenemos la mala costumbre de leer una cita para acomodarla a nuestro beneficio, pero es porque nos extraviamos en nuestras interpretaciones. De ahí la importancia y la necesidad de tener un método de estudio. Y nos colocaremos en una posición en extremo peligrosa. Pues sí, exacto, porque caemos incluso en herejías o caemos en una secta, porque hay muchas veces que acomodamos un versículo para tener un beneficio propio, que esas son las sectas, o decimos una cosa que es incorrecta porque es una herejía. Bien, ahora sí vamos a ver la necesidad bíblica. Aquí se los puse en rojito para que resalte un poquito más. Y dice, ¿valdría la pena tomar cursos, clases o leer teología? ¿Deberíamos estudiar y hacer teología? Si decimos que sí, entonces, ¿por qué? Este va a ser un punto extra para su calificación. Aquel que quiera hacerlo, lo puede hacer. El que no quiera, no es una obligación. Pero estas preguntas, igual las si quieren responderlas, me las responden dentro del pase de lista y pues estaré tomando en cuenta esta participación, ¿vale? Para ustedes, ¿realmente valdría la pena tomar un curso, una clase o leer teología? ¿Realmente para ustedes sería importante estudiar y hacer teología? Si me dicen sí, bueno, me ponen el por qué creen que es necesario o por qué valdría la pena hacer esto, ¿vale? Les repito, no es obligatorio, nada más es como un punto extra. Se los tomaré en cuenta como tarea, ¿vale? Y dice, bases teológicas. La teología abarca toda nuestra vida. Alguien decía, todos podemos ser teólogos, pero hay una diferencia. Hay teólogos buenos y teólogos malos. ¿Por qué? Una persona que entra a la iglesia ya está estudiando teología, por decirlo así. ¿Por qué? Porque les decía que la definición de teología pues es el conocimiento de Dios. Y si vamos a la iglesia vamos a conocer de Dios. Eso ya nos hace teólogos. Pero, ¿qué pasa? Que algunos somos malos teólogos. ¿Por qué? Pues porque no leemos o no le damos continuidad a. Entonces, por eso dice acá, la teología abarca toda nuestra vida. Hace presencia en diversas áreas: el discipulado, educación cristiana, evangelismo, misiones,
ministerio pastoral, apologética, espiritualidad, exégesis y ética. Sencillamente, no podemos ejercer o desarrollar ninguna de estas áreas sin usar teología. Si usted seminarista está en algún ministerio, ya está prácticamente ejerciendo teología. Pero les repito, a veces somos buenos, a veces somos malos. Un pastor no puede ser pastor si no tiene algo de teología. Alguien que está en un ministerio no puede ejercer bien así si no tiene teología. Dice, cada cristiano en toda su vida debe usar esta disciplina. Al orar o al leer la Biblia, al responder las diversas preguntas que se nos presentan, lo que les decía de las preguntas de arriba. ¿En qué iglesia congregarse? ¿Cómo vestir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo ser esposo o esposa? ¿Cómo ser madre o padre? ¿Cómo ser un buen ciudadano, hijo, hija, amigo? ¿Cómo administrar lo que Dios nos da? Todo esto pues es parte de, esto es lo que nos ayuda también un poquito la teología, o mucho la teología, pues todo esto, el saber en qué iglesia congregarse. Hay muchas personas que buscan una iglesia por comodidad. Si tocan bien música, o sea, si les gusta la música, si les hablan bonito, pero no buscan la iglesia porque enseñen bien, sino porque pues les gustó la estructura, les cayó bien el pastor, o va a alguien que conocen. Pero realmente la importancia o la necesidad de tener teología bíblica es que nos ayuda a elegir una iglesia correctamente, nos ayuda a saber cómo vestirnos, a saber cómo hablar, a pensar, a cómo ser un buen padre, una buena madre, un esposo, una esposa. Moví la cámara. Cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen hijo, un amigo, y hasta administrar lo que Dios nos da. Si tenemos como principio teológico, que Dios se ha revelado en la Biblia, entonces tenemos como teología que Dios nos muestra para cada uno de estas facetas. Pues la Biblia habla de esto y más. Es como les decía, también el de consejería. No podemos dar un consejo basándonos en nuestra experiencia, sino basándonos en la Biblia. La Biblia tiene muchos pasajes para cada ocasión. Y entonces, una persona que quiera dar un buen consejo debe tener capítulo y versículo. No solamente de, pues yo creo que es esto. No, tendríamos que tener un capítulo y un versículo para poder dar un buen consejo. O sea, sé que es más que teoría. Les puse más que teoría. Debemos convencernos que la verdadera teología es práctica. Yo al principio pensaba que la teología era nada más conocimiento, el saber de Dios, pero actualmente creo que la teología es más práctica. Quizá aquí está uno de los grandes errores que hemos cometido. Hemos creído durante mucho tiempo que la teología tiene que ver con discusiones filosóficas de temas que no son pertinentes, que tiene que ver con cosas difíciles de comprender. Sí, y efectivamente, muchas veces por eso hay mucha gente que piensa antes de meterse a un seminario, porque creen que es eso, que es muy difícil y que pues son temas que no pueden pues llevar a cabo, ¿no? Que no entienden, pero pues realmente no. Pero la realidad es que aunque ciertamente dentro de la teología hay temas complejos, porque los hay,
Ella dicta toda la vida porque es... Ay, perdón, me perdí. Complejos. Ella dicta toda la vida porque es práctica y vida pura. Entonces, es como les decía, a veces pensamos, o las personas que ven que estamos estudiando teología, creen que el estudiar teología ya nos hace sudar agua bendita. Y una persona me lo dijo, ay, es que tú ya sudas agua bendita. No, y de hecho hay temas complejos, pero hay temas muy fáciles. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? No estoy diciendo que sean muy fáciles, pero sí fáciles, más fáciles de comprender que algunas otras. Y hay otras que vemos que estábamos en un error en el concepto de. Bueno, dicho lo anterior, puede haber creyentes aún no convencidos de estudiar y hacer teología. Para ello tenemos algunas razones. 1. Es la mejor forma de conocer más a Dios. Y efectivamente, como les ponía un ejemplo, cuando, los que son casados, ¿cómo fue que decidieron casarse con esa persona? Porque la fueron conociendo conforme la fueron tratando. Pero no podemos decir, no, me voy a casar con él o con ella. Pero si ni siquiera hemos convivido con esa persona, ¿cómo es que la vamos a conocer mejor? Pues tratándola. Entonces, una buena razón para estudiar teología es que es para conocer más a Dios. Y lo que les decía, es ilógico e incongruente escuchar a un cristiano decir que ama a Dios y querer conocerle más, pero no querer estudiar la Biblia. Y así hay muchos cristianos que dicen, no, yo amo a Dios, pero pelean a cada ratito con el vecino, son vengativos, no quieren leer la Biblia, incluso ni quieren ir a la congregación, ponen pretextos para no ir, pero dicen amar a Dios. Entonces es algo incongruente e ilógico. Otra razón, es la mejor forma de conocer el plan de Dios. Efectivamente, ¿cómo vamos a saber cuál es el plan de Dios si ni siquiera estudiamos o no leemos o vamos a la iglesia pero ni escuchamos a lo que dice el pastor? Pues ¿cómo vamos a conocerlo si no tenemos interés en lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en un futuro? Nos permitirá ver su propósito y mapa. Muchas personas que nada más tienen el Nuevo o nada más han medio leído el Nuevo Testamento dicen que Dios es malo por castigar muy feo a los judíos. Pero si leen cronológicamente se darán cuenta que Dios liberó a su pueblo y se quejaban en el desierto porque no tenían comida y les dio comida. Se quejaron porque no tenían agua y les dio agua. Dios les dijo que no se juntaran con las demás naciones para no contaminarse, y fue lo que hicieron. Dios les dijo no se hagan dioses ajenos, y fue lo que hicieron. Dios mandaba jueces para salvarlos. Les mandó profetas para decirles que no hicieran algunas cosas o les pasaría, les dicen no hagan esto porque les va a pasar esto, y no quisieron escuchar. Entonces hay una parte donde dice que Dios les dice que está harto de los sacrificios porque no obedecen, y está harto de que lo busquen o lo alaben de dientes para afuera, pero su corazón estaba apartado de ellos. Entonces, en una de las profecías, él dice que ya los iba a destruir porque no obedecían. Y por eso fue que los castigaba, pero aún así tenía compasión de ellos, tenía misericordia. Pero muchos nada más se quedan con lo malo,
y dicen, no, es que Dios los castiga, Dios los acabó, pero no leen, o no es que no comprenden el por qué Dios actuó como actuó si su pueblo actuó mal. Él solo los quería corregir, los quería pues, que se arrepintieran, y lo hacían por un momento, pero después se les olvidaba. Entonces, por eso dice acá, lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en un futuro. Apenas también hubo en Brasil un desfile que pues prácticamente se estaban burlando de Cristo. Días después les llegó un tsunami, me parece, y mucha gente decía, es que, ¿cómo Dios permite que pase eso? Pobre de Brasil, ¿cómo les pasó eso? Pues ellos provocaron a Dios. Y entonces muchos ven lo malo, pero no lo que hicieron ellos para provocar a Dios. Entonces aquí vemos lo que está haciendo ahorita y lo que hará en un futuro. Bueno, vamos con el siguiente tema. Punto, perdón. Es la mejor forma de saber quiénes somos y qué papel jugamos en la historia. Nos permitirá ver cuál es nuestro propósito y ubicación en el mapa. Nos llevará a visualizar cuál es nuestra condición y nuestra situación. Es la mejor forma de responder las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿El porqué y el origen de la maldad? ¿Cómo restaurarnos? Y bueno, lo que les decía, muchos dicen, ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el origen de la maldad? Eso es algo que pues la tenemos, recordemos que somos, heredamos el pecado de Adán y Eva y por ende tenemos la maldad como herencia, por decirlo así. Entonces muchos dicen, no, es que, ¿por qué Dios permite que haya gente mala? No, Dios no permite que haya gente mala, la gente se hace mala. ¿Cómo restaurarnos? Es decir, ¿qué podemos hacer para todo lo que hemos hecho en nuestro pasado o lo que hemos venido haciendo? Todas estas preguntas, pues bueno, las podemos responder mediante el estudio de la teología. Esta es la importancia y la necesidad del por qué estudiar teología. Siguiente punto. Es la mejor forma de crecer espiritualmente. La verdadera teología, el conocer bien a Dios, nos lleva a una madurez espiritual. Esto debería ser el resultado en el teólogo. Y pues sí, hay muchas veces, o cuántas veces hay hermanos en la iglesia que solo porque el pastor no los saludó, que porque la hermana no los saludó, o porque se sentaban en su lugar favorito, se cambian de iglesia. Porque no tienen la suficiente madurez espiritual. O son vengativos, de que, ay, pues la hermana me quitó mi lugar, pues ya no la voy a dejar que se siente, o ya no la voy a saludar, o ni siquiera le voy a dirigir la mirada. El estudiar teología te hace comprender que hay algunos hermanos que son diferentes a nosotros mismos. O sea, nadie va a ser igual y son parte de. Entonces, te ayuda el estudiar teología, el tener esa madurez espiritual, un crecimiento espiritual. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente. Nos ayuda a tomar decisiones y tener convicciones. Por ejemplo, que del aborto, de la eutanasia, cómo pensar acerca del racismo, cuál es mi papel como ciudadano, qué debo hacer como esposa o como madre. Bueno, hay muchos hermanos que están a favor de esto, del aborto, de la eutanasia.
que son racistas. Todo esto nos ayuda a cambiar. La teología nos ayuda a ver y responder también estas preguntas. La verdad es que, sí están fuertes estas preguntas, pero la verdad es que la teología nos ayuda a ver de diferente forma esto y poder responder bien. Obediencia. Es la mejor manera de obedecer la exhortación de las Escrituras cuando nos dice: si no, santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante lo que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí cuando dice que presentar defensa con mansedumbre, hay muchas personas que se ponen, yo fui una de ellas, con pena lo digo, pero fui una de ellas, que se ponen a responder en redes sociales cuando alguien comenta algo fuera de contexto. Yo me ponía a debatir ahí en los comentarios y era muy atacada por lo que decía. Y entonces eso no es presentar defensa con mansedumbre, porque es prácticamente llegar a pleitos. Entonces eso no es correcto, así que no lo hagan. Y por ejemplo, también hay una persona que quiso como pelear y decía que en la Biblia no es 100% real. Y yo dije, caray, ¿cómo es eso? Y esta persona alegaba que parte de lo que está escrito es, ¿cómo diré? Fantasía. Que no todo lo que está escrito es verdad. Que hay algunas cosas que son fantasía. Y esta persona lo decía con ganas de pelear. Y pues yo la verdad es que preferí ignorarlo para no llegar a esto. A presentar defensa, pero no con mansedumbre. Entonces esta persona lo que hacía era provocar para, pues sí, para hacer una pelea, un debate. Y yo dije, no. Obviamente esta persona no conoce, entonces dije, no hace falta que yo conteste. Y dice, necesitamos otra cosmovisión, otra forma de ver el cristianismo, una forma que vea la necesidad de la teología en nuestras iglesias. Le decía a una seminarista que, me decía que no pudo realizar una tarea porque pues no la apoyaron los hermanos, y le decía, bienvenida. Habrán muchas ocasiones en que veremos a hermanos que no quieran colaborar en las tareas y no pasa nada. Solamente esto, la teología o el estudiar teología nos ayuda a ver la necesidad de nuestras iglesias. Y más adelante van a haber tareas que nos van a ayudar a eso, a ver la necesidad de la teología en la iglesia. Muchas personas realmente no tienen idea de muchos temas y también hay tareas que nos piden como una solución, que eso nos ayuda bastante para poderlo implementar en nuestras iglesias. Pero bueno, eso más adelante irán mirando esas tareas. Así es que no se desanimen si hay hermanos que les dicen, ay, no puedo, ay, no sé, ay, no esto. No se desanimen, es normal que pase eso. Dice, es interesante ver cómo cristianos que creen que pueden hablar de Biblia sin teología o de iglesias bíblicas sin estudios teológicos. Y esto, como les decía, es verdad. Yo antes iba a otra iglesia en donde el pastor decía que éramos una iglesia bíblica, solo por leer la Biblia, pero no teníamos idea de nada. Entonces, una iglesia bíblica no es solo la que lee Biblia, sino la que
estudia la Biblia, entiende las partes de la Biblia. Bueno, lleva muchas cosas, pero no solo el leer Biblia nos hace una iglesia bíblica. Está mal eso. Bueno, tales cosas simplemente no existen. La verdadera teología es práctica. Nuestra iglesia necesita una vuelta a las Escrituras, pero a un estudio franco y profundo de la Biblia. Es decir, necesitamos teólogos. El ejemplo que les ponía anteriormente, que cómo sería una iglesia donde hubiera un teólogo, un bíblico, un consejero, un geógrafo, un idiomático. O sea, realmente esa iglesia sería muy, muy buena en cuestión de enseñanza. Y bueno, haría ver a la iglesia de otra forma a Dios o entender mejor a Dios. Ay, perdón. Ok. Hay una tarea. Ok. Necesitamos teólogos. Okay. Latinoamérica necesita teólogos, pero teólogos latinos que escriban para nuestra iglesia latina. Hay muchos teólogos en lo que es el mundo, pero en lo que es Latinoamérica realmente no hay muchos teólogos. Por eso necesitamos, pero como dice acá, teólogos latinos que entiendan nuestro idioma, nuestros problemas. Dice, nuestra iglesia hispana necesita una vuelta a las escrituras donde veamos lo que Dios dice referente a nuestro contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teólogos lo van a poner, por ejemplo, en Estados Unidos. Habrá teólogos que lo pongan a la necesidad de allá, pero nosotros necesitamos unos teólogos que pongan lo que quiere Dios, pero en nuestro contexto, algo que nosotros podamos entender. Dice, la iglesia asiática pues tiene problemas y pues obviamente ellos tienen específico por su contexto y necesitan una pauta de Dios al respecto. O sea, es decir, hay teólogos asiáticos que pues van a poner el problema, pero en el contexto asiático, no en nuestro contexto. Hay un dicho, nadie conoce las goteras de la casa como el que vive en la casa. Y efectivamente, un teólogo estadounidense pues no va a conocer nuestras goteras, por decirlo así, o un asiático no va a poder entender nuestras goteras porque él no está aquí, ellos no están aquí. Entonces necesitamos un teólogo o teólogos latinoamericanos que entiendan nuestras goteras. Somos nosotros, los de sangre hispana, los llamados a reflexionar y hacer teología bíblica en contexto latino. Esta es una necesidad y la importancia de por qué un seminario acá, o de por qué nosotros estamos estudiando teología. Y hay una tarea, aparte de la que les decía hace rato, les repito, no es algo a la fuerza, pero les puede ayudar un poco más en la calificación final. Que recuerden que ya estamos a 2 clases, esta es la clase 7, falta la 8 y la 9 y viene un examen y terminamos la materia. Como les decía, la verdad es que no sé en qué momento se nos fue tan rápido el tiempo, pero bueno, ya estamos en la recta final. Así que la tarea dice, enlista por lo menos 60 cosas erróneas que se han insertado en la teología bíblica y que la iglesia cree ciertas. Aquí se exponlas en clase, obviamente no la vamos a exponer en clase porque no tenemos las clases físicas, sino en línea. Entonces, me las van a escribir. Van a poner 60 cosas 60 cosas erróneas que la iglesia, de la teología, que la iglesia cree ciertas. Por ejemplo,
no hablo de la iglesia cristiana, sino de la católica. Por ejemplo, ellos hacen lo del bautizo a bebés y la iglesia la cree cierta. Ese es un ejemplo en la iglesia católica. Ahora pongámoslo en nuestra iglesia. Bueno, les voy a dar un ejemplo. El usar velo. Muchas iglesias creen que el usar velo es a la fuerza. Sí o sí tienen que usar velo. Esa es una. Ya les faltan 59 nada más. Bueno. Ay, perdón si me fui muy rápido, pero la verdad es que esta clase estaba muy larga y pues traté de resumirla lo más que pude. Bueno, ya saben, hay pase de lista y si quieren incluirme las preguntas que les decía hace rato, las pueden hacer y las voy a tomar como para apoyo en su calificación. Y la tarea son bueno, para el pase de lista y las preguntas, si las quieren contestar, son 24 horas y esta tarea van a ser 5 días, como ya les dije. Entonces, espero su tarea, espero su pase de lista, que tengan una excelente, excelente semana y si Dios permite, nos vamos a ver en la clase número 8. Échenle ganas, ya estamos por finalizar la materia. La verdad es que a mí se me ha ido muy, muy rápido la materia. Y pues para mí ha sido un gusto cada semana el poder estar con ustedes. Y bueno, eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Ánimo, nos vemos la próxima semana.